La casa de brujas se puede considerar el más grande feminicidio de la historia, porque yo no creo que en la historia de la humanidad ningún grupo social ha sido acusado como mujeres han sido brujas. Cuando empecé a leer los documentos, la historia de la casa de brujas, no, me sentía paralizada. La casa de brujas es a la puerta, al inicio del Estado moderno. Es al inicio del desarrollo del capitalismo. Una guerra contra una parte de la población. Una guerra contra lo que significaba la mujer, la reproducción de su vida, su conocimiento, su sabiduría, su práctica, sus relaciones. Esta sociedad capitalista debe conducir una guerra contra las mujeres. Que el capitalismo no puede expandirse, ganar nuevo territorio, ¿no? A invadir nuevas relaciones sociales, cambiar, sin cambiar la condición de la reproducción de la vida. Es una guerra contra las mujeres, una guerra contra la reproducción. Para someter, para reducir, para manipular, someter la reproducción a la ley del mercado, para crear desigualdades, nueva división internacional del trabajo, todo esto, ¿no? Y la casa de brujas regresa en función de una nueva forma de desarrollo capitalista, porque el capitalismo nace como una contrarrevolución, contra que son, ¿no?, los movimientos heréticos, los movimientos contra los abusos feudales, los movimientos por reclamar las tierras. Se habla de guerras del campesinado. Hay movimientos heréticos que no eran movimientos religiosos solamente, usaban el lenguaje de la religión para promover, ¿no?, programas sociales contra los abusos feudales, contra la hegemonía de la iglesia, que es una institución colonizante por los pueblos. Entonces hay un conjunto que es muy importante para comprender, porque en los movimientos heréticos las mujeres tenían más igualdad, más poder que no en la religión oficial. Entonces hay un momento de gran cambio. No es accidental que a la fin del siglo XV hay la conquista, el inicio de la casa de brujas fuerte, la expulsión de los judíos, ¿no? Hay el malus, la producción del malus, hay todo el mundo que está cambiando. Un nuevo orden social que emerge, capitalista, que necesita una disciplina, nueva forma, y empieza a disciplinar a las mujeres. A disciplinar porque necesita más trabajadores, disciplinar el cuerpo. Demoniza la contracepción. Demonizar la contracepción es demonizar la sexualidad, ¿no? La mujer no puede usar su sexualidad en forma autónoma. También la relación con la tierra, la relación con el sustentamiento, una economía monetaria, una economía de mercado. La economía de mercado empieza a expulsar a la gente, ¿no?, que tenía una relación directa con el campo, con su cultivo. Ahora no, desplaza porque la tierra debe ser capitalizada, debe ser producción de capital. Y después sube el costo de la vida, de la cosa primaria, la dicha revolución de los precios. Es que todavía el capitalismo necesita también la religión y necesita esta imagen de la mujer demoníaca. La casa de brujas es parte de este proceso de cambio, es parte de este proceso de terrorizar para despojar, terrorizar para despojar, terrorizar para disciplinar, terrorizar para crear nueva forma de disciplina y nueva forma de despojo. Esa es la casa de brujas, en el pasado y en el presente, con el empiezo del capitalismo y con la nueva forma de capitalismo, porque la casa de brujas nunca se ha parado en verdad.
que ha empezado a la fin de los años 80 en África, en India, Indonesia, East Timor, Papua New Guinea. Empieza toda nueva casa de prueba, conectada con la nueva forma de expropiación, de despojo, ¿no? Y también con la búsqueda de autonomía para las mujeres. Y que entonces empieza toda una nueva casa de prueba, con los misioneros, los evangelistas, las sectas evangelistas, los pentecostales, que van, ¿no? Siguiendo, como se dice, el camino del dinero, el camino de la globalización, el camino del neoliberalismo. En el camino del neoliberalismo se ponen los evangelistas, ¿no? Que van a confundir la gente, a decirle que tu vida es destruida, no por el ajuste estructural, no por el Fondo Monetario, es destruida porque hay gente que en tu comunidad, mujeres, gente en tu comunidad que conspiran contra de ti. Entonces me parece que la problemática es más actual. En tanta parte del mundo hay una gran confusión. La gente no comprende más cuáles son las fuerzas que impactan su vida. Esta economía global, donde las decisiones sobre el precio del algodón en un pueblito del Ghana se hace en Chicago. Lo que impacta a la gente de la vida del Ghana o del Salvador o de Nicaragua se hacen a Chicago, se hacen a Londres. Yo te puedo decir que de la fin de los años 80 o mitad de los años 80, mano a mano con el Fondo Monetario Internacional, con el ajuste estructural, la dicha crisis de la deuda, que es una mentira, porque fíjate, crisis de la deuda ha sido creada artificialmente, ¿no? A la fin de los años 70, cuando en el 1979 la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta el precio del interés sobre el dólar. Entonces, cualquier préstamo que tú haces en dólares, tú debes pagar más. Entonces, una década antes, ¿no? Habían dado préstamos a todos los países que salían del colonialismo a intereses variables. Mucho bajo inicialmente, casi cero. Entonces todos habían tomado préstamos. Al inicio de los años 80 se encuentran endeudados. No les permite de ir al mercado del dinero internacional. Deben pasar por el Fondo Monetario Internacional, que le pone condicionalidades. Condicionalidad es que reconstruye su economía en forma completamente colonial. Empezamos a ver la primera ejecución de mujeres en África quemada. Hay la nueva figura del exorcista, de la persona que va a hacer exorcismo por los niños, porque empiezan a acusarse no solamente las mujeres, sino los niños también. En Angola, en el Congo, en Nigeria, hay una casa de brujas que, claro, es conectada con la nueva transformación del campo de la tierra, del trabajo, del despojo. Para mí, la poesía ha sido sea una forma de sanamiento, sea una forma de aprendimiento, porque cuando tiene una emoción fuerte, debe comprender qué se pasa, qué te dice, porque una emoción fuerte es un momento de conocimiento nuevo. Entonces, comprender, hablar, crear palabras, crear una poesía, ha sido una forma también de comprender qué es esta nueva realidad, que me asusta, que me da placer, que me entusiasma, que me da pena. Yo creo que sea la búsqueda de autonomía de la mujer, ¿no? Que esto ataque directo al patriarcalismo, sexualidad, procreación, sea el discurso ecológico, las mujeres se han hecho las que defienden la naturaleza, ¿verdad?
perché hay un gran movimento ecologico, però in realtà nel cada día la mujer, la Berta Cáceres, hay millones de Berta Cáceres contro la deforestación, contro el envenenamiento de las aguas, ¿no? Contra todo esto. La tierra, la cuestión de la tierra, del desplazamiento de millones de personas, de su tierra, de sus lugares ancestrales. Eliminar las mujeres, sobre todo las mujeres viejas, mayores, que son despreciadas, no producen nada, son improductivas, deben morir. No son buenas por el sexo, no son buenas por la procreación. La mujer mayor se puede quemar, se puede matar, no tiene derecho a vivir. Sobre todo cuando tiene un pedazo de tierra, sobre todo cuando hay disputa, cuando la tierra en disputa, cuando la tierra llega a la compañía mineraria y se dice esta mujer es una bruja y tiene un campito y tú no tienes nada. Estudias sobre la viuda, que es un personaje peligroso, que tiene todos los problemas de la mujer, pero tiene más poder, conoce el sexo, tiene un poco de recursos. Entonces, es peligrosa. Yo, antes de morir, quiero ver una gran revuelta feminista, sí. Yo creo que lo podemos conseguir si vamos a liberarnos de toda esta hipoteca neoliberal sobre el movimiento feminista, el feminismo de la igualdad, ¿no? Yo no creo que se puede cambiar la posición de la mujer sin cambiar la sociedad, sin recuperar la condición material de nuestra vida. No se puede sin condiciones materiales. No tenemos nada. No es una cuestión de cultura, de ideas, de ideología. Es una cuestión de poder real. La autonomía no se construye solo con la idea, se construye con el control del territorio. Se construye con el control de la condición material de las aguas, de los bosques, de los animales, de la tierra, del sol, de la costa del mar. Si dejamos que no ocupen, usan, controlan todo esto, somos perdidas.